Marihuana alterada genéticamente para hacerla más potente. El hallazgo de cientos de plantas de marihuana en una parcela de Melipilla por parte de carabineros del OS7 dejó al descubierto cómo los narcotraficantes trabajan hoy la cannabis para lograr mayor rendimiento económico y mayor concentración de su poder tóxico. Se trata de una especie de marihuana hecha en Chile. Lo vemos en el reportaje de Luis Castillo. Operativos policiales antidroga lo dejan cada vez más claro. Algo está cambiando respecto al tráfico de marihuana en Chile. Hemos visto un aumento en las plantaciones en indoor. Y eso no parece ser lo más preocupante. Lo que se incauta tiene cada vez más potencial psicoactivo. ¿Cómo lo logran? ¿Para qué lo hacen? Para generar una marihuana de mayor calidad, con mayor poder alucinógeno y con un mayor precio de venta. Todo gracias al cultivo indoor, un fenómeno que avanzó con fuerza desde el campo a la ciudad. El producto de cada planta puede ser incluso mayor al que se obtiene en una planta cultivada en el medio libre. ¿Quiénes están detrás? ¿Cómo logran intervenir la marihuana para hacerla más potente? En este reportaje abordaremos el novedoso fenómeno de la marihuana hecha en Chile. Desde el aire, este terreno en una zona rural de Melipilla es foco de interés. Afuera, imperturbable, derechamente inmóvil, una especie de vigilante pasa días y días sentado. Curioso centinela, así estuvo horas hasta que alguien se apiadó de su cansancio y así, sin mayor esfuerzo, lo tomó en brazos y se lo llevó. Al mismo tiempo y dentro del terreno, dos hombres parecen muy ocupados en su labor de jardinería. Con guantes manipulan una planta. La reacción a la entrada de carabineros del OS7 los delata. Los que corren justamente son carabineros. Uno de los residentes del terreno había arrancado hacia esos árboles. De nada le sirvió. Allí mismo fue detenido. Intentaron huir del lugar, pero gracias al equipo dron que nos estaba prestando cobertura y seguridad en ese minuto, nos pudo alertar rápidamente a las personas que estaban arrancando tanto por una quebrada que se encontraba en la parte posterior como por casas aledañas. ¿Por qué arrancaban? ¿Qué había al interior de esa parcela? Así, para sorpresa de carabineros, comenzaron a descubrirlo. El vigilante se desvaneció. La ropa de su interior era el relleno de ese centinela que así fácilmente dejó de existir. Con razón, nunca se movió. Si uno ve desde lejos, la verdad, y no tiene conocimiento, lo ve desde otra perspectiva, a simple vista parecía una persona que estaba resguardando el lugar. Un auto atravesado en la entrada y alambres casi invisibles a la altura de los pies se sumaban a las trampas arcaicas de este terreno. Todo con la idea de proteger un complejo sistema de cultivo, cosecha, secado y prensado de cientos de plantas de marihuana halladas al interior de las casas. Pueden incautar alrededor de 370 plantas de marihuana y además tenían en proceso de secado, tanto en el interior de los domicilios como en el exterior. Todo ocurría bajo techo, puertas adentro y con el cuidado necesario. Las plantas crecían en los invernaderos. También allí había secado. En las piezas, más y más marihuana colgada y otra ya guardada en decenas de cajas, seguramente para su entrega. La producción era enorme. Las partes de atrás que se ven techadas, eran el lugar donde mantenían la plantación de género cannabis sativa. En este lugar de acá mantenían una malla rastel donde estaban en proceso de secado los cogollos de esta planta y el domicilio principal, donde ellos vivían, una casa de 2 pisos y de igual forma donde mantenían unas piezas que estaban destinadas a posteriormente secar las plantas.
Nada hacía sospechar de que ahí había una actividad ilícita. El fiscal Sergio Moya es parte de la unidad de análisis criminal de la Fiscalía de Valparaíso. Es él quien lidera la investigación por la banda que operaba al interior de este terreno. ¿Una banda más? Probablemente sí, pero el fenómeno que demuestran con su actividad es el que llama la atención. Cada vez más este tipo de plantaciones permiten que en un espacio reducido, empleando semillas modificadas genéticamente, se coseche mayor cantidad de marihuana con un mayor porcentaje de THC, que es el alucinógeno. Es decir, se interviene de alguna forma para lograr una marihuana más potente, algo así como una marihuana hecha en Chile. El objetivo queda así muy claro. Generar una marihuana de mayor calidad, con mayor poder alucinógeno y con un mayor precio de venta. Pero, ¿cómo logran intervenir esta marihuana para hacerla aún más potente? La clave estaría en la semilla. Están haciendo una combinaciones de semillas. La vocera del OS7 de Carabineros es clara para ejemplificar justamente ese trabajo. La semilla rudilaris se da con poca luz. No es necesario tenerla en una parcela que le llegue mucha luz. Simplemente pueden tenerla en una casa donde esté totalmente tapada y la mezclan con otra semilla que por lo general es la índica, que tiene mayor concentración de THC. Están buscando que el nivel de THC sea más fuerte. Y eso parece que ya lo están logrando hace tiempo. Si uno lee el estudio de análisis químico del cannabis incautado en Chile, realizado el año 2021 por el Ministerio Público, el SENDA y el Instituto de Salud Pública, nos damos cuenta que la principal conclusión es que el cannabis que se cultiva de forma local, es decir, indoor, no posee concentraciones del principal compuesto terapéutico que se le atribuye, que es el CBD, sino que solamente posee altas concentraciones del componente psicotrópico, es decir, del THC. Lo que se incauta tiene cada vez más potencial psicoactivo. Luis Toledo es hoy director del Centro de Estudios para la Acción y Prevención de Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Mientras estuvo a cargo de la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional, justamente participó de ese estudio químico. Cuenta que el resultado lo sorprendió. El THC encontrado en cada una de estas investigaciones superaba con creces lo que nosotros pensábamos. Nosotros esperábamos un THC del borde del 7%. El promedio de lo que se consume en Chile tiene 17% THC, muy por sobre las expectativas incluso de los últimos estudios en Estados Unidos. Situación preocupante. La toxicidad de la marihuana proveniente del narcotráfico va en aumento. El potencial psicoactivo, sobre todo de la sustancia que se está consumiendo, es cada vez más dañino. Y si a eso le agregamos un dato más, la situación no parece muy auspiciosa. Ha habido un aumento en las incautaciones de las plantas de cannabis. A lo que va del año comparado con el año pasado, llevamos un 15% más. La cifra evidencia que hoy se está cultivando más marihuana en Chile, orientada al tráfico, y gran parte de esos cultivos se están haciendo de la misma forma, en la modalidad indoor. ¿Qué están haciendo estas organizaciones criminales? Están arrendando casas, tomándose casas o construyendo casas en distintos lugares con el único fin de ocuparlas como indoor. ¿Para qué? Para tener estas plantaciones y poder posteriormente venderlas. En paralelo, equipos del GOPE ingresaban a los domicilios que utilizaban para la venta y acopio de drogas. La más importante, esta casa adaptada para la plantación de marihuana indoor. El caso de la banda liderada por una mujer adulta mayor, a quien llamaban la Mami, detenida en agosto de 2022, es también un ejemplo de este fenómeno. La plantación de marihuana estaba toda al interior de una casa. Desde afuera, los funcionarios policiales no podían haber determinado que se trataba de un cultivo indoor. La fiscal Leda Astorga, de la Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado Sur, fue quien lideró esa investigación. Justamente ella habla de la sorpresa que se llevaron al descubrir el nivel del cultivo que allí había. Tenían luces que incentivan el crecimiento de las plantas, le tenían aplicado calor además.
Y ahí también se dieron cuenta que las plantas de cannabis que ellos tenían estaban alteradas genéticamente. ¿Era posible darse cuenta a simple vista de aquello? A ojos expertos sí, porque no se trata solo del poder alucinógeno, se trata también de la apariencia de la planta. No son grandes plantas como las que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en Los Vilos o al interior de Rancagua, que encontramos plantaciones grandes, con plantas de más de 2 metros. Acá no, las plantas son pequeñas. Pero el producto de cada planta puede ser incluso mayor. Y como la idea es sacar mayor ganancia utilizando el mínimo de espacio, el objetivo se cumple con creces. Un cogollo normal es chiquitito, po. Pero acá nosotros hemos visto cogollos del porte de mi mano, así. Hagamos un resumen. Esta especie de marihuana made in Chile está alterada genéticamente, primero, para hacerla más potente como droga y segundo, para reducir su espacio de cultivo. Pero hay un tercer factor que, para quienes se dedican a esta actividad ilícita, es de mucha importancia. Estas combinaciones hacen que en un corto periodo de aproximadamente 7, 8 semanas, esta planta ya esté lista para ser cosechada y posteriormente proceder a la venta ilegal de esta. No siguen el proceso normal de una planta. En general, las plantas de cannabis se cosechan en el mes de abril. Y estas no, estas pueden cosecharse. Mire, fíjense que ese procedimiento lo hicimos en agosto del año pasado. Y encontramos más de 7 kilos de droga, o sea, de cannabis cosechada. Entonces, eso quiere decir que habían cosechado la cannabis recién. ¿Quiénes están detrás de estos cultivos indoor genéticamente modificados a la chilena? Hemos visto que estas personas por lo general no tienen muchos antecedentes, no son personas como de mayor interés investigativo, por ende ocupan ese tipo de factor para proceder al cultivo de este tipo de droga. Este tipo de asociaciones que no tienen esta característica de crimen organizado, que lleva otros delitos consigo, lo que yo pude ver es que es un grupo de personas que no necesariamente estaba relacionado con el tráfico o con el porte de armas. Ocurrió así con la detención de la familia liderada por 2 adultos mayores y sus hijos el año pasado en La Pintana, y también con la detención de la otra familia que mantenía los cultivos en la parcela de Melipilla. Ninguno de ellos tuviera antecedentes penales y esto se explica porque, según lo manifestado por ellos y también en la audiencia, de alguna forma era un negocio nuevo para ellos. Esta vez fueron 5 personas, todas familiares, formalizadas por delitos vinculados al cultivo y tráfico de marihuana. 3 de ellos fueron puestos en prisión preventiva mientras continúa la investigación. Una que deja en evidencia un actuar novedoso, un fenómeno que cambia en parte el paradigma del tráfico de cannabis. Yo no vería tanta violencia detrás de este tipo de organizaciones criminales, sino una organización de una forma y modo empresarial de enfrentar el negocio. Y eso justamente representa un nuevo desafío para las policías y el Estado en general, para encontrarlo, perseguirlo y castigarlo. La tarea es grande y no cesa. Perseguir el narcotráfico requiere distintas visiones para lograr abordarlo en su total dimensión. Y entender la nueva forma del cultivo de marihuana hecho a la chilena es parte importante de ese desafío.